entró aquí en su casa. Antes yo no me quería meter tanto en las cosas de Dios porque en mí había mucho miedo, mucho temor, por muchas cosas que han pasado en mi vida, y todas se las he en parte contado a mi pastor, y tenía miedo cómo podrían reaccionar, ¿no?, los hermanos. En ese tiempo recuerdo que cuando todavía estaba en vida mi esposo, nosotros siempre viajábamos y veníamos de tiempo en tiempo a la iglesia. Y siempre veíamos caras nuevas, ¿no? Y nos sorprendíamos de que las personas que conocíamos ya no se encontraban. Y a veces en el camino uno se encuentra un hermano taxiando y que te diga, hermana, ya no vayas a esa iglesia, ¿no? Dios ya no está ahí. Y nosotros sorprendidos, estábamos apurados. Ya, hermano, después hablamos con usted, decíamos, ¿no? Y me recuerdo que mi esposo me dijo, o sea, él ya dudaba y decía, ya no te metas tanto en las cosas de Dios. Y en ese entonces yo decidí, ¿no?, un poquito apartarme. Pero recuerdo que una mañana en mi casa, yo esperaba un mensaje de mi esposo y no la tenía. Yo lo llamaba y no me respondía. Entonces yo me acuerdo que me puse a llorar en mi casa, ahí en mi taller. Y dije, ojalá me diera un poquito de su tiempo. Ojalá me contara siquiera a la hora del almuerzo, ¿no?, cuando miras tu celular, miras un video. Ojalá en la noche, antes de dormirse, me dijera cómo le fue en su día. Y me puse muy triste, era eso de las 10 de la mañana. Y ahí escuché la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que me dijo, así te anhelo yo a ti, me dijo. Y se quebró mi corazón y me puse a llorar y a llorar. Y ahí dije, a partir de ahora fijaré mis ojos a buscarte a ti. Ya no buscaré al hombre, te buscaré a ti. Quiero conocerte, quién eres tú realmente. Se habla mucho y se predica mucho de ti, pero ahora yo con mis propias fuerzas voy a dedicar a buscarte. Y en ese camino, pues, se suscitaron muchas cosas. Aparecieron hermanos, aparecieron líderes, pastores, que nosotros conocíamos, personas muy queridas por nosotros, que incluso ya no están acá. Empezó la pandemia, estuvimos en nuestras casas y yo quería más de Dios. Entonces solo dije, Espíritu Santo, tú que fuiste el creador de la Biblia, la palabra de Dios, guíame tú, enséñame tú, dirígeme tú, no quiero perderme, no quiero andar por mi propio conocimiento, no quiero ser una persona más de aquellos que han estudiado toda la Biblia y aunque conozcan de tapa a tapa y la hayan leído 3, 4 veces y puedan decir que tú no existes y tú no eres real. Yo tenía miedo a eso. Y en eso, por la salud de mi esposo que pasábamos en ese momento, venían muchas personas, pastores de distintas denominaciones que nos decían, ven a mi iglesia. En mi iglesia ustedes iban a recibir orientación, la guía. Incluso fuimos a una iglesia con mis hijos y mi esposo en ese entonces todavía estaba bien. Nos entrevistamos con el pastor de esa iglesia y habló con nosotros. Me dijo, muy bien, tú vas a trabajar en esto, tu esposo en esto, ya tu hijo va a hacer esto en el grupo de alabanza, tú vas a enseñar aquí. Y yo escuchaba y decía, ¿cómo es posible eso, no? Debería preguntarme quién es mi pastor, de qué iglesia vengo. Pero no hubo nada de eso. Y el domingo cuando fuimos a esa iglesia, ya mi papá me decía, no vayas, ¿no? No vayas, tú eres de Torre Fuerte y aquí tienes que estar. Y recuerdo que el pastor subió y dijo, yo tenía preparado una palabra, pero Dios me dice que diga esto. Que todos somos ovejas en su prado, pero hay ovejas que se comportan como cabritos saltando de iglesia en iglesia. Y ahí mi esposo y yo nos miramos y dijimos, vámonos de acá. Entonces regresamos y veníamos aquí. Todo el tiempo que mi esposo pudo caminar, hemos venido acá.
Llegó un tiempo donde él ya no podía caminar y seguían viniendo personas que nos hablaban no bien de esta casa y yo no podía entender, ¿no? Cómo decían que acá ya no está la presencia de Dios, que Dios ya se fue de acá. Pero yo veía que siempre venían personas nuevas. Cuando Dios está, entonces siempre está trayendo, o sea, no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien convence al hombre del pecado. Tú puedes hablar a muchas personas y de todas esas personas es el Espíritu Santo quien los convence y los trae acá. Entonces nosotros no somos los indicados para decir, aquí no vengas. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, llegó un punto donde mi esposo ya no pudo venir y necesitaba más atención. Fue un mes que no vine acá y yo tenía la inquietud en mi corazón de querer venir. En mi casa orábamos, adorábamos a Dios, escuchábamos prédicas, mi esposo y yo compartíamos. Era bonito sentir la presencia de Dios ahí en tu casa y Dios está en todo lugar donde tú trabajas, en tu casa, conoce lo que tú estás pasando, Él escucha lo que tú hablas y está ahí, ¿cómo? O sea, ¿qué hablas? ¿Qué dices? ¿No? Me acuerdo que yo le dije a mi esposo, quiero ir a la iglesia, ¿puedo ir un ratito? Gracias a Dios tengo 2 hijos que ya están grandecitos y podían ver un momentito a su papá. Él me dijo, ya, ve. Yo quería alcanzar el momento de adoración que estaba aquí. Vine lo más rápido que pude. Me senté en la última fila de este lado y yo vi a los hermanos adorando a Dios. Y yo dije, Señor, mira a tus hijos, mira a tu pueblo, cómo te adoran. Bienvenido seas tú aquí a tu casa. Y ahí Dios me dijo, no, hija, digo, yo te doy la bienvenida a ti, aquí, en mi casa. Yo extrañaba verte a ti, aquí, en mi casa. Así me habló Dios. Y yo solamente dije, Señor, también me quieres ver acá. Después de tantas cosas que he escuchado que hablaban de aquí, de los líderes, Señor, no me voy a mover de acá. Mis hijos han nacido acá. Mis hijos, si son profesionales, serán, pero son de familia de aquí, de Torrefuerte, porque es la casa de Dios. Y desde entonces, cuando mi esposo falleció, seguían viniendo las mismas personas. ¿Qué haces en esa iglesia que no se preocupan por ti y por tus hijos? Yo decía, no es solo una iglesia, es la casa de Dios. Vinieron pastores y a todos los que venían yo les dije, Dios me dijo que me extraña verme aquí. O sea, está bien que yo ore, busque de Dios en mi casa, en mi trabajo y todo, pero también quiere verme acá. Él es mi padre porque me dijo, hija, yo te doy la bienvenida a ti aquí, en mi casa. Desde ahí yo tengo la certeza y la seguridad de que no puedo hablar mal de la casa de Dios, ni permitir que nadie venga a hablar mal de la casa de Dios. Solo me queda orar por mis hijos, orar por todas las personas que he conocido. Y Dios en su grande misericordia, yo sé que Dios no los abandona. Dios a nadie se escapa de sus manos. Él tiene todo bajo control. Aunque te quieras desviar para otro lado o hagas lo que hagas, Dios te está mirando, está escuchando qué piensas, qué haces, qué hablas. Nunca hables mal de tus pastores. Dios se mueve ahí. Dios obra. Así que, hermanos, esta es una parte de lo que yo quería compartir hace tiempo con ustedes. Gracias, Pastor Delia. El micrófono. El Espíritu Santo es el Señor de la iglesia.
No es solamente una congregación o un grupo de personas que se reúnen en algún lugar para adorar a Dios. Es una convocación del Espíritu Santo. Es una asamblea. Y por eso siempre debe tener muy en alto su respeto por la iglesia de Cristo, porque es la iglesia del Señor. Cada creyente es una partecita del cuerpo de Cristo. Cada hombre o mujer que se ha arrepentido de sus pecados, que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, es parte del cuerpo de Cristo. Y cuando tú hablas de una persona que es parte del cuerpo de Cristo, tú estás hablando de Cristo. La iglesia del Señor Jesús, es una a nivel universal. Pero esta iglesia está compuesta por iglesias locales, por cuerpos locales, como la nuestra, por ejemplo. Somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia que está aquí a 4 o a 5 cuadras es parte del cuerpo de Cristo. La iglesia que está allá en Characato o en Sabandía es parte del cuerpo de Cristo. Cuando entendemos esto, nosotros respetamos la iglesia del Señor. Nuestro principal trabajo no es sacar creyentes de otra iglesia para traerlas a otra iglesia. La labor más importante de la iglesia es buscar a los perdidos, a las ovejas que están sin Cristo y traerlas a la casa de Dios. Y eso es algo que necesitamos tener en cuenta, y por eso es que lo que voy a predicar esta mañana se titula El Espíritu Santo dirige la iglesia. En el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 3 al 5, vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 4, versículos 3 al 5. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Note en su Biblia que esa palabra Espíritu está en mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Cuando nosotros decimos el Espíritu Santo está obrando en un creyente, realmente estamos diciendo que el Espíritu Santo está obrando en la iglesia, porque cada creyente es parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Cada creyente es la iglesia. Y aquí se nos demanda en este versículo en guardar la unidad del Espíritu. Escuche bien, guardar la unidad del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es quien gobierna la iglesia. No es un hombre, no es una directiva, es el Espíritu Santo, quien nos llamó a mantenernos unidos en paz en el cuerpo de Cristo, porque fuimos llamados con una misma esperanza, la esperanza de salvación. Esa es la razón de nuestro llamado. Y por ese llamado nosotros reconocemos que tenemos un Señor, una sola fe y un solo bautismo. Es finalmente el Espíritu Santo quien sostiene a la iglesia y está obrando en cada creyente de manera individual.
Usted viene aquí a la congregación, que nosotros decimos iglesia, y escucha la palabra. Pero la palabra es recepcionada de manera individual por cada persona y el Espíritu Santo obra de manera individual con esa palabra en cada persona. Usted puede escuchar las mismas cosas, pero cuando el Espíritu Santo dirige esta palabra a alguien, ésta la entiende, la recibe y se goza. Por eso es que si a usted ese día no le gustó lo que se predicó, probablemente el Espíritu Santo no estaba tratando con usted, estaba tratando con alguien. Nunca se vaya de este lugar diciendo, oh Dios, el Espíritu Santo hoy no habló conmigo, porque quizás ese día Dios no quería tratar contigo, quería tratar con alguien más. Por eso venimos muchas personas a la iglesia y Dios, por medio de su palabra, está obrando en cada persona de manera individual. ¿Por qué? Porque el trabajo y la obra del Espíritu Santo es con cada uno de los que son parte del cuerpo de Cristo. Y como la Biblia es una inspiración del Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios se suelta aquí, se suelta la inspiración del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo en la iglesia hace las siguientes cosas. Anótelo si usted es alguien que estudia las Escrituras. El Espíritu Santo hace lo siguiente en la iglesia. Número 1, el Espíritu Santo nos une con Cristo. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que por medio del Espíritu Santo somos unidos con Cristo y la iglesia. Efesios el capítulo 5, versículo 23, dice, así como el marido es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza de la iglesia. Importante entender esto. No es el pastor la cabeza de la iglesia. No es el dirigente. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Él es nuestra autoridad. Por eso es que nosotros, los pastores que predicamos la palabra de Dios, somos solamente el canal que transmite lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Entendiendo esto, entonces nosotros rápidamente podemos entender que es por medio de la obra de Cristo, su sacrificio, su muerte y su resurrección, por quien nosotros tenemos perdón de nuestros pecados, alcanzamos misericordia y el Espíritu Santo nos hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nos hace parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Dios te unió a esta parte del cuerpo de Cristo, fue el Espíritu Santo. Cuando Dios te trajo aquí, te trajo a ser parte de esta congregación, fue el Espíritu Santo que te trajo a ser parte de este cuerpo de Cristo. No fuiste tú. No fue el pastor que ese día predicó el que te llamó a ser parte del cuerpo de Cristo. Fue el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante que usted entienda que el Espíritu Santo no se equivoca. Él te añadió a una congregación local y tienes que permanecer allí. No porque queremos ser dueños de esa persona. Pero es que el Espíritu Santo, si te hubiese querido añadir en otro lugar, lo hubiese hecho desde el inicio. Y una de las cosas que yo les recomiendo mucho a los creyentes es no dejen a sus hijos sin historia. ¿Qué significa eso?
es que sus hijos necesitan saber dónde usted nació. Así como de manera natural tenemos una historia, ¿de dónde es usted? De Juliaca, de Puno, de Cusco, de Piura, de Lima. Sus hijos saben su historia, de dónde procede. En la vida espiritual, sus hijos necesitan saber de dónde procede. ¿A dónde lo llamó el Señor? ¿Cómo comenzó su vida en Cristo Jesús? ¿Y cómo les deja una herencia para que ellos puedan continuar? Creo que la parte que más afecta a nuestros hijos es cuando no tienen historia. Es cuando ellos no saben dónde mis padres empezaron a seguir a Cristo. Y si encuentran en el camino que de pronto se fueron, entonces ellos ya se quedan con una duda. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo explicarle a nuestros hijos o a nuestros nietos que ya no estamos en la iglesia donde Dios nos hizo nacer? A menos que esta iglesia haya desaparecido. De lo contrario, nosotros necesitamos explicarle a nuestros hijos las razones del por qué no permanecimos en la casa de Dios en las cuales el Señor nos plantó. Eso significa que nosotros entendemos que a nuestros hijos les heredamos nuestra fe. En Efesios el capítulo 2, versículo 12, se nos narra, voy a leer a partir del versículo 12, así que tenga su Biblia abierta, por favor, porque voy a leer más de 10 versículos. En aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Cuándo fue ese tiempo para usted? ¿Puedo contarles de mí? Sí, muy pocos saben dónde conocí yo al Señor. Yo nací en la iglesia que pastoreaba mi pastor Mario Goyés. Apenas tenía 19 años, hace poquito nomás. Casi una década atrás. 19 años. Flaquito, flaquito, flaquito. Si llovía no me mojaba. 19 años. Me llevaron a la iglesia. La persona que me invitó nunca llegó, pero yo sí llegué. Y allí yo nací de nuevo. En esa iglesia. Pastor Mario y su esposa Elsa. De hecho, mi hijo Gerson les llama a ellos abuelos. Son mis abuelos, dice. ¿Por qué? ¿Por qué les llama abuelos? Porque son mis padres espirituales. ¿Entiende eso? ¿Entiende la herencia que estamos dejando? Cuando nosotros nos aferramos a dónde hemos nacido. Entonces allí conocí al Señor, allí empezó mi historia con Cristo Jesús. Antes estaba sin Cristo. Después de eso, soy parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, me mantengo en ese cuerpo del Cristo de tal manera que mi familia, mis hijos, mis nietos y mis tataranietos, sabrán dónde empezó mi historia con Cristo Jesús. Y eso es lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas y sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Está leyendo la Biblia? Yo le recomiendo que traiga su Biblia, hermano, porque no se confíe en ese muchacho, se duerme ahí. Siguiente versículo. Pero ahora en Cristo Jesús, estoy leyendo muy lento porque quiero que lo entienda.
Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, has sido hecho cercano por la sangre de Cristo. ¡Wow! Esto es maravilloso. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, abriendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Está hablando del cuerpo de Cristo. Nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, del Señor, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros, ni tampoco somos advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Jesús. Ahora pertenecemos a una familia. ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué usted es mi hermano? ¿Por qué usted es mi hermana? Porque somos miembros de una sola familia, la familia de Dios. La iglesia es una familia de Dios. Por eso es que la Biblia dice, si tú no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Por eso es que cuando la hermana Marlene me contaba este testimonio de pastores, de líderes que han nacido en esta iglesia, que vengan y hablen de la iglesia donde nacieron, a mí me parecía perturbador. Qué poco entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo y de la familia de Dios. Es como hablar de tu familia. ¿Me entiendes? Imagínense a un hijo hablando mal de su padre. Eso significa que ya no es de esa familia. No se está hablando de un hermano, se está hablando de un hermano de la familia de Dios. Y por eso es que cuando usted no entiende las cosas de Dios, mejor guarde silencio. Mejor no diga nada, porque el Espíritu Santo nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Él nos sacó de estar fuera del cuerpo de Cristo y nos insertó en la familia de Dios, del pueblo de Israel. Nosotros no somos del pueblo de Israel de manera natural, pero por Cristo Jesús hemos sido adoptados hijos de Dios. Por eso la Biblia dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad de llamarse hijos de Dios. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo me coge a mí, que andaba vagando sin pueblo, sin Dios, y me hizo parte de la familia de Dios. Aleluya. Soy parte de esa familia. Tengo familia en todo el mundo. Tengo hermanos de todo el mundo. Les conté la semana pasada que recibí la visita de un misionero que trabajan en los lugares donde los cristianos son perseguidos y muertos por su fe. La próxima semana voy a poner allá atrás unas revistas que me dejó este hermano de lo que está pasando en todo el mundo. Va a tener usted la libertad de llevárselo por toda la semana, pero regresarlo a la siguiente semana. Usted lo lee, se da cuenta lo que está pasando en el mundo. En el mundo se está persiguiendo a los cristianos. Se está matando a los pastores. Y usted se entera y luego trae la revista y la deja allí.
Este hermano me contaba que en Siria, donde es un delito ser cristiano, una mujer perdió a toda su familia por causa de su fe. A toda su familia. Mataron delante de ella, mataron a su esposo primero. Luego, diciéndole que niegue su fe, comenzaron a matar uno por uno a sus 4 hijos, empezando por el mayor hasta el menor. Y todo le decían: niega a Jesús para que tus hijos sigan viviendo. Y ella se mantuvo firme. Prefirió ver morir a su esposo y a sus hijos, y ella nunca negó a Jesús. La siguiente acción que tomaron fue poner una bomba en la casa de esta mujer y la destrozaron. Ella se quedó sin nada. Pero como hay un ejército de Dios dentro de esos países, un ejército de comandos, invisibles a los ojos de los demás, hombres y mujeres que están dando su vida por Jesús, no les importa. Ellos ya ven que si se mueren se van con Cristo. Entonces, de manera muy sutil, se acercaron a esta mujer para sacarla de esa ciudad y llevarla a otro pueblo para que comience de nuevo su vida. Y cuando la llevaron a esta mujer, la gente de todo el mundo de esta organización había recepcionado ofrendas de todo lugar del mundo para comprarle una casa a esta mujer. No una mansión, una casa donde vivir, una casa digna. Así que cuando a esta mujer la llevaron y le dicen: este es un regalo de tus hermanos en Cristo Jesús. Dice que esa mujer les preguntó: ¿yo tengo hermanos? Sí, le dijeron: tienes hermanos en todo el mundo. Y ella se puso a llorar. Se puso a llorar porque dijo: ¿cómo es posible que yo tengo hermanos y no lo sabía? Y le dijeron: sí, cada cristiano tuyo es un hermano. Y estos hermanos tuyos te están regalando esta casa. El cristianismo es mucho más que solamente venir y congregar en una iglesia. Somos una familia, la familia de Dios. Cuando usted entiende eso, usted no va a hablar mal de cualquier creyente, porque es su hermano en Cristo Jesús, aunque éste no le caiga bien. Es su hermano en Cristo Jesús. Somos parte de una familia de Dios. El Espíritu Santo nos ha tomado de diversos lugares, de diversas historias, y nos ha insertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo con nosotros es que nos hace miembros de la iglesia de Cristo por medio del Espíritu, por medio del bautismo. Escuchen lo que le voy a enseñar hoy. Porque ya el Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento, le hizo parte del cuerpo de Cristo. Usted ya es parte de la familia de Dios. Pero hay algo más que usted necesita hacer, es bautizarse. Siempre tengo que aclarar esto porque las personas, cuando yo les hablo del bautismo para ser parte del cuerpo de Cristo, me dicen: pero a mí ya me bautizaron cuando fui pequeño. Y entonces yo le digo: tú lo has dicho. Ya te bautizaron, pero no te has bautizado. Es decir, no ha sido una decisión tuya, alguien decidió por ti. Y aquí en las Escrituras se está hablando de que es una decisión tuya. El bautizarte para que puedas ser parte del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo comienza a obrar en cada creyente, de manera individual, con cada uno de ustedes, con cada persona. Y comienza a hablarte: tienes que bautizarte.
Al comienzo siempre es un rechazo. Hace frío. No, yo ya me bauticé y el Espíritu Santo sigue tratando contigo. Jamás el Espíritu Santo fuerza a nadie a hacer algo que no quiere. Escúcheme. Nunca el Espíritu Santo fuerza a alguien a hacer algo que no quiere. Hace poco alguien en mi canal de YouTube me dejó una pregunta. Pastor Darío, me dice, ¿usted cree que se debe diezmar? Mire, tanto en el bautismo como diezmar o no, es un asunto del Espíritu Santo trabajando contigo. Si el Espíritu Santo nunca te va a convencer de que el diezmo es parte de la bendición de Dios para tu vida, nunca lo harás. ¿Eso es determinante para que no seas salvo? No. No hay nada en la Biblia que diga que si no diezmas no te salvas. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja contigo, llegará el momento y el día en que el Espíritu Santo te moverá a hacerlo, porque detrás de eso vas a experimentar sus promesas. Igual que en el bautismo. Igual como tu forma de vivir. Es el Espíritu Santo trabajando contigo. La iglesia no debe imponerle a nadie una forma de vivir. No, ese no es el papel de la iglesia. La iglesia no existe para decirte a ti cómo debes vivir. Eso es algo que el Espíritu Santo realiza contigo. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar con las personas para llevarlas a esa identidad con el cuerpo de Cristo de bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo no es más que otra cosa que la identificación del hombre o de la mujer con el sacrificio de Cristo. Escúchame. Es identificarme con el sacrificio de Jesús. Ahorita lo va a entender. Es decir, el Señor Jesús se sacrificó por cada uno de nosotros. El simbolismo de su sacrificio está registrado en el bautismo. Por eso es que el bautismo no es un paso tan ligero, porque tiene una identificación, tiene un simbolismo cercano con lo que Jesús hizo por nosotros. Lea la Biblia conmigo. Romanos, el capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Parece que les estoy dando clases de nuevos creyentes, ¿no? pero usted me va a entender el por qué estoy hablando de esto. Porque vamos a llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Comienza con una pregunta. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Dice así su Biblia o no? ¿No sabéis? O sea, ¿no se han dado cuenta todavía? ¿Cuántos se han bautizado aquí? Ya están bautizados después de arrepentirse. Hay bastantes manos que no están levantadas, no se han bautizado todavía. Bueno, los vamos a bautizar la próxima vez. Nosotros con agua y el Espíritu Santo con fuego. Porque así dice la Biblia, el Espíritu Santo bautiza con fuego. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Acaso todavía no se han dado cuenta que cuando usted fue bautizado en Cristo Jesús, usted fue bautizado en su muerte? ¿Cómo es que en su muerte? ¿Qué significa eso? Bueno, aquí lo explica el gran apóstol Pablo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aleluya.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso es que el bautismo no es echarle agua a una persona. ¿Me está entendiendo? El bautismo no es echarle agua en la frentecita a una persona. El bautismo es sepultar a una persona en agua. Sumergir a una persona en agua. Y ese acto es resultado del arrepentimiento. Si una persona se arrepiente, el siguiente paso es bautizarse. Porque si no se bautizó o no se bautiza, entonces no se ha arrepentido. ¿Me está escuchando? No, es que me da vergüenza, no me da vergüenza bautizarme. Entonces no te has arrepentido. No hay arrepentimiento. Porque precisamente cuando somos bautizados, nos identificamos tanto con Cristo que dicen las Escrituras que somos sepultados juntamente con Él en muerte por el bautismo. Así, sepultado. ¿Sí? Y luego, levantado o resucitado, ¿para qué? Resucitado de los muertos para la gloria del Padre, para que nosotros también andemos ahora en nueva vida. ¿Qué nueva vida? Nueva manera de vivir. Ya no como vivíamos antes, alejados de Dios, viviendo como nosotros queríamos, haciendo las cosas que nosotros queríamos. Y entonces el Espíritu Santo lo que hace ahora por medio del bautismo nos hace parte de la iglesia. Ahora somos parte de la iglesia. Por eso que, ¿dónde soy bautizado? En la iglesia. Apresúrese a bautizarse. Creo que en el aniversario de la iglesia vamos a tener bautismo. Usted tiene que bautizarse. El bautismo es una solemne renuncia al mundo. La única cuestión que yo puedo encontrar para alguien que no se quiere bautizar es que todavía quiere seguir perteneciendo al mundo. Es lo único que a mí se me ocurre. No quiero bautizarme es porque todavía quieres pertenecer al mundo. Y entonces encontramos a los creyentes característicos de entre estar en el mundo y estar en la iglesia. Pero eso es engañarse a sí mismo, porque ni eres de Dios, ni eres del diablo. Entonces, ¿de quién soy? De tu carne. Eres de ti. Por eso alguien decía en alguna oportunidad, si vas a ser un mundano, sé un buen mundano. Listo, bueno. Si vas a ser cristiano, sé un buen cristiano. Pero no puedes estar, dijo el Señor, tibio. Porque el Señor Jesús los que más aborrece son a los tibios. Prefiero que seas frío o que seas caliente, dice el Señor. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo te trata con nosotros para impulsarnos a bautizarnos. No es un mero cumplimiento de mi fe, no, Señor. Por eso es que las personas se bautizan tan ligeramente el día de hoy. No, es una renuncia. Cuando tú te bautizas estás muriendo a ti y resucitando juntamente con Cristo Jesús.
Número 3, ¿cuál es el otro obrar del Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo guía a la iglesia por medio de su palabra. Escúcheme, por favor, lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo guía a la iglesia por medio de la palabra, de su palabra. ¿Quién es el autor de las Escrituras? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia por medio de la palabra. Por eso es que podemos decir con toda libertad que si la palabra de Dios no está presente en una iglesia, entonces el Espíritu Santo no está presente. Porque hay iglesias hoy que están predicando de todos, del libro que dice fulano, del libro que dice sutano, del libro que dice el profeta, el libro que trajo tal revelación, y están hablando de muchas cosas que dicen hombres que quizás muy bien escribieron cosas interesantes, pero que no son del Espíritu Santo. Porque el libro que inspiró el Espíritu Santo se llama la Biblia. Contiene 66 libros. Y ellos son el medio a través del cual Dios habla con nosotros. Es la palabra de Dios lo que nos aleja del pecado y lo que nos acerca a Dios. ¿Otra vez lo digo? Es la palabra de Dios lo que nos aleja del pecado y lo que nos acerca a Dios. Sin la Biblia, usted está perdido. Sin la palabra de Dios, la gente está perdida. Pueden hacer muchos rezos, acudir a muchos reponsos, acudir a muchas misas, acudir a muchos cultos. Si no tiene la palabra de Dios, está perdido. La persona solo está siguiendo al Espíritu Santo y está siguiendo al Señor solo por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Escúcheme, por favor, porque el Espíritu Santo nunca nos aleja de la palabra escrita. El Espíritu Santo nunca, jamás, te pedirá que no leas la Biblia. El Espíritu Santo nunca te dirá, lee estos libros para que me conozcas. No, no, no. El Espíritu Santo te dirá, lee mi palabra para que me conozcas. El Espíritu Santo nunca te guiará a dudar, criticar, añadir o reducir las enseñanzas de la palabra, porque son sus pensamientos. El Espíritu Santo siempre te atraerá hacia su palabra como un imán. Por eso es que yo puedo decirles, si usted está buscando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo guiará a la palabra. Si usted es alguien que aquí me dice, pastor, yo quiero el Espíritu Santo, estoy buscando del Espíritu Santo, anhelo al Espíritu Santo, busco al Espíritu Santo, muy bien, mire lo que va a pasar. Si ese es su deseo, el Espíritu Santo lo jalará a la palabra de Dios. Usted se levantará por la madrugada a leer la palabra de Dios. Antes de acostarse, usted leerá la palabra de Dios. Mire, le encantará escuchar la palabra de Dios. Usted no me puede decir que usted ama al Espíritu Santo, pero no le gusta escuchar la palabra de Dios, porque entonces usted no está amando al autor de la palabra de Dios. Escúcheme. Es interesante lo que yo estoy descubriendo de los creyentes, de los cristianos. Y es interesante que esté usando Dios para poder entender lo que los cristianos están pasando el día de hoy a la inteligencia artificial. Mire, usted tiene un canal en YouTube y YouTube tiene una especie de analítica, se llama. Que analiza quién mira tu video, cuántos minutos lo miran, por qué lo miró, de dónde son, qué edad tienen, si son hombres, si son mujeres, si son niños, si son niñas, todo, absolutamente todo te describe. Tú publicas un video
Y una semana después tú lo vas a analizar y encuentras toda la data, toda. ¿Quién leyó? ¿Quién escuchó? ¿De dónde es la persona que escuchó? ¿Es un creyente o no es un creyente? ¿Es alguien que te sigue o es todo eso? ¿Y sabe lo que yo he encontrado? Analizando cada cosa que yo publico de la palabra de Dios, es que a los creyentes no les interesa la palabra de Dios. Increíble. Entonces yo estoy preocupado porque ¿qué va a pasar con esta iglesia de Cristo Jesús? Es decir, de los creyentes de todo el mundo. Si no tienen interés en la palabra de Dios, de verdad no tienen interés en Dios. ¿Sabe? Un devocional de 10 minutos como el que yo publico, todas las personas, absolutamente todas las personas, lo ven por 20 segundos. Y luego salen de ahí. No, pastor, eso no puede ser. Entonces me está engañando YouTube. Cada uno de ustedes escucha el devocional por 20 segundos y lo corta. Ya los creyentes ya no quieren seguir escuchando. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la mayor cantidad de gente escuchando? Las novedades y los chismes. Me fui otra vez tratando de entender qué está pasando con los creyentes. Analicé un video que alguien publicó por ahí. Esta semana Dios te bendecirá con una casa nueva. Escuche el título. Esta semana Dios te bendecirá con una casa nueva. 2,5 millones de visitas. ¿Cuál es la conclusión? Los creyentes están ambiciosos de tener cosas. Quieren cosas, casas, carros, quieren bendiciones, sanidades, milagros, quieren. Es preocupante. ¿Sabe por qué? Porque si no amamos la palabra de Dios, no amamos al Espíritu Santo. Nosotros podemos venir aquí y decir, Espíritu Santo, te amo, te necesito. Pero ¿qué haces cuando el Espíritu Santo te pone frente a ti que leas su palabra? ¿La lees? ¿Estás teniendo un devocional con la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no es parte de la vida de un creyente, este creyente solamente está o entusiasmado, o emocionado, o engañado. Ocupados en múltiples cosas los creyentes, escúchenme. Hace tiempo que yo dije que yo tengo que hablar lo que tengo que hablar. Los creyentes están ocupados en múltiples ministerios en la iglesia. Van a la vigilia, van a la oración, van a esto, van al ministerio, van a lo de acá, van a lo de acá, ocupados en muchas cosas, pero nunca se detienen a leer la palabra de Dios. ¿Está mal que hagamos muchas cosas? No. Lo malo es que esas cosas que estamos haciendo no están glorificando el nombre del Señor. No están haciendo que la gente conozca más de Dios. Y mire lo que el Señor Jesús nos enseñó en el Evangelio de según San Juan, el capítulo 5, versículo 39. Léalo conmigo. Yo considero que las iglesias están raquíticas. Los creyentes están flacos espiritualmente. Están como los huesos muertos. Necesitan que el Espíritu Santo los resucite. ¿Por qué a los creyentes les gusta ir más a un concierto de música que a un estudio bíblico? Nos hemos olvidado de lo que la palabra de Dios nos dice en Juan 5:39. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3.
testimonio de mí. Escudriñad. ¿Qué es escudriñar? ¿Qué es escudriñar? Fíjese que no dice leer las Escrituras, sino dice escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Bueno, el diccionario dice que escudriñar es examinar, inquirir, que no es otra cosa que preguntar, y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. ¿Por qué se dijo lo que se dijo? ¿Qué me dice Dios aquí? ¿Qué me está pidiendo a mí? ¿Por qué Dios lo dice? Y lo interesante es que dice, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que allí en las Escrituras está la vida eterna. Sí, les parece. Todos estamos de acuerdo aquí que la Biblia es importante. ¿Amén? ¿Está de acuerdo usted que la Biblia, la palabra de Dios, es importante? ¿Cuántas veces lo lee? 3 veces, dice la hermana. Todos estamos de acuerdo que la Biblia es importante para poder descubrir la vida eterna y las cosas de Dios. Estamos de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo es en qué momento nos ponemos a leerla, o escudriñarla, o estudiarla. Hermanos nuevos de la iglesia tienen que venir a la academia bíblica, tienen que recibir su discipulado. No puedo, no tengo tiempo, es muy tarde, no hay nadie que lo haga, cientos de excusas. ¿Cómo podemos ser creyentes firmes en nuestra fe, llenos del Espíritu Santo, sin la palabra de Dios? Es imposible. Usted nunca va a ser un creyente fogoso, lleno del poder y de la gracia de Dios, sin la palabra de Dios. Mira, el creyente que lee la palabra de Dios viene a la iglesia y disfruta la iglesia. Canta a Dios, se alegra, adora, porque conoce a su Dios, sabe a quién le está cantando, sabe a quién le está adorando, sabe que Dios es el Señor de la iglesia. ¿Por qué? Porque lee la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras. Tenemos que regresar a las Escrituras. Tiene que regresar a la palabra de Dios. La Biblia es la inspiración del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando con usted. Si usted tiene dificultades para leer, cómprese una Biblia con letra gigante. O en su aplicación. Es interesante lo que Dios ha hecho con nosotros ahora. No hay excusa para no leer la Biblia. Usted tiene su aplicación, hasta le pone letra gigante también. Y salen las letras como para que usted los pueda ver desde lejos. Sí. Y si usted todavía le quiere hacer la vida más fácil, tiene en su aplicación el audio para que usted escuche la palabra de Dios. Ni siquiera necesita leerla. Aplasta un botoncito y alguien se le pone a leer la Biblia por usted. ¿Quién está interesado en que usted lea la Biblia? El Espíritu Santo. Gracias. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere avivar su corazón, pero no puede hacerlo sin la palabra. A los hermanos que están haciendo oración, ayunos, la palabra tiene que estar presente. La palabra tiene que estar presente. Y escudriñarla, y no solamente leerla, escudriñarla. ¿Qué nos dice? ¿Qué habla conmigo? Mire lo que dice el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, el capítulo 30, versículo 31 y 32. Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra,
serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, si el Señor dijera aquí, y entonces Jesús le dijo a los arequipeños que habían creído en Él, a los peruanos que habían creído en Él, si ustedes van a la iglesia todos los domingos, ya la hicieron. ¿No dice así, no? Si ustedes pertenecen a un ministerio, entonces serán mis discípulos. Si ustedes vienen a los tiempos de ayuno, de oración, serán mis discípulos. Pastor, ¿esas cosas son malas? No. Usted pertenezca a un ministerio, vaya a los tiempos de ayuno, de oración, de vigilia, a todo lo que las actividades que una iglesia pueda tener. Pero ¿sabes lo que te hace discípulo del Señor? Es que tú permanezcas en la palabra de Dios. Porque entonces conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. ¡Aleluya! Es la verdad de Dios la que te hace libre. Por eso es que yo no entiendo, por eso es que a mí me preocupa que los creyentes hoy día están como atrapados, están como esclavizados, como flojos, como si estuvieran en una cárcel los creyentes. Los hijos de Dios, hombres y mujeres, ¿a dónde vas, hermano? A la iglesia. ¿A dónde vas? Al culto. Otro día más. O sea, los creyentes hoy día lo que les falta es el fuego del Espíritu Santo, que no es otra cosa que el fuego de la palabra de Dios. Para venir y cantar a Dios y adorar a Dios y proclamar el nombre de Jesucristo. Para dejar nuestras cosas, para salir temprano, corriendo. Tengo que estar en la casa de Dios porque allí el Espíritu Santo va a hablar conmigo. Y entonces vengo, canto, levanto mis manos, proclamo el nombre del Señor, saludo a mis hermanos, saludo a la gente, invito a las personas, porque no estamos haciendo cualquier cosa, estamos sirviendo al Dios soberano. Pero eso no pasa porque la palabra de Dios no está. No está. Y la iglesia es el lugar donde la palabra de Dios no debe faltar, porque el Espíritu Santo es quien habla en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que le está diciendo ahora que usted tiene que regresar a su palabra. Este es el año del Espíritu Santo, que no es otra cosa que es el año de la palabra de Dios. Usted debería estar leyendo la Biblia. Saque un tiempo. Si tiene problemas con su tiempo, pongan el audio. Pero la palabra de Dios tiene que estar en su corazón. Y le aseguro, mire, no necesito ser profeta para decirle, si usted comienza a leer y a escudriñar las Escrituras todos los días, para el mes de diciembre, usted es un cristiano fogoso. Usted es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Usted ha dejado sus malos hábitos. Usted ha dejado sus malas costumbres. Usted ha dejado su vida indisciplinada. Usted ha dejado sus malas maneras de hablar. Usted ha dejado su negatividad. Usted ha dejado su pesimismo y se ha convertido en un creyente lleno del Espíritu Santo que lo único que quiere es predicar a Jesús, hablar del Señor, encantar a su nombre, orar, levantar sus manos y venir a la iglesia y estar en la iglesia cantando, adorando, exaltando el nombre de Jesús y la gente lo va a mirar y la gente va a decir, ¿qué ha pasado con usted? Y usted lo único que va a decir es que yo me metí a leer la palabra de Dios, comencé a leer la Biblia, comencé a leer las Escrituras, a escudriñarla y mire lo que ha pasado conmigo. Estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno de la presencia de Dios, estoy lleno de la gloria de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Póngase de pie, por favor. Aleluya. Y conoceréis la verdad,
y la verdad los hará libres.